En la WWE, las rivalidades son lo que mantiene a los aficionados interesados más allá de la acción en el ring, pero no todos los ángulos se desarrollan según lo previsto. Algunos se introducen con una dirección clara, pero luego desaparecen sin motivo, ya sea debido a cambios creativos, a la falta de planificación a largo plazo o a interrupciones del mundo real. Echemos un vistazo a las tramas abandonadas que dejaron más preguntas que respuestas. Cuando Brock Lesnar dejó a Randy Orton en un charco de sangre en SummerSlam 2016, todo el mundo quedó desconcertado, ya que parecía que las cosas se habían vuelto demasiado reales. Y justo cuando parecía que el caos había terminado, el entonces comisionado de SmackDown Shane McMahon corrió hacia el ring para ver cómo estaba la víbora, solo para recibir un F5 de la Beast Incarnate. Por lo visto, parecía que WWE acababa de encender la mecha de un enfrentamiento nunca visto entre Lesnar y McMahon. Y, sorprendentemente, esto no fue solo un momento de usar y tirar. La empresa al parecer tenía planes reales para construir un feudo en toda regla entre los dos, posiblemente conduciendo a un combate en Survivor Series o incluso WrestleMania 33. Pero el destino y los fans tenían otros planes. Pero el destino y los aficionados tenían otros planes. Tras el violento final del combate contra Orton, una parte del público comenzó a gritar a favor de Goldberg. La llamada a la leyenda de WCW no pasó desapercibida para Lesnar. Según los informes entre bastidores, Lesnar escuchó el murmullo y, al parecer, se acercó a los oficiales de bastidores y les propuso un combate con Goldberg, viéndolo como la oportunidad perfecta para redimir su deslucido encuentro de WrestleMania 20 con algo mucho más grande. Goldberg regresó, aplastó a Lesnar en Survivor Series, y el combate volvió a despertar un gran interés. Mientras tanto, los planes de Lesnar contra McMahon se abandonaron en silencio. Aunque todavía se hablaba de un Shane vs. Brock para WrestleMania el año siguiente, Lesnar ya había conseguido un combate más lucrativo contra su archirrival Goldberg. Como Dave Meltzer señaló más tarde, Brock fue capaz de librarse de una pelea con Shane, que ciertamente no quería hacer. Shane iba a trabajar con alguien, así que va a elegir al mejor tipo de la compañía. En última instancia, Lesnar consiguió lo que quería. Derrotó a Goldberg en WrestleMania 33 y se convirtió en el campeón universal. En cuanto a Shane, se encontró en un feudo de cabeza caliente contra AJ Styles. Cuando la era de la Ruthless Aggression llegó a su fin, los índices de audiencia de la WWE empezaban a descender. Los aficionados ya no sintonizaban con el mismo nivel de entusiasmo tras el auge de la era PG. En respuesta, Vince McMahon comenzó a lanzar ideas extravagantes a la pared, con la esperanza de que algo se pegara. ¿Quién podría olvidar el infame ángulo de la limusina explosiva en 2007? Donde el señor McMahon fue aparentemente asesinado en televisión en vivo, solo para que toda la historia fuera desechada debido a la tragedia de la familia Benoit. Sin embargo, eso no impidió que Vince siguiera preparando maniobras caóticas. Al año siguiente, presentó Million Dollar Mania, una promoción de regalos en directo en la que Vince entregaba personalmente a los fans premios en metálico durante los episodios de Raw, algunos de hasta $100,000. Los fans solo tenían que registrarse en internet, ver la emisión para obtener una contraseña secreta y esperar recibir una llamada del propio Vince. Pero de repente, en el episodio del 23 de junio de Raw, las cosas empeoraron, cuando Vince estaba terminando lo que resultó ser su último segmento de la manía del $1,000,000, en el que el último en llamar recibía un asombroso premio en metálico de $500,000. Un gigantesco equipo de iluminación situado sobre el escenario se soltó de repente y se vino abajo. La impactante imagen de McMahon atrapado bajo los escombros se reprodujo en directo mientras Raw salía abruptamente de antena. Todo el mundo se quedó atónito, asumiendo que era la preparación para una nueva historia importante. Después de todo, ¿quién se atrevería a atacar al presidente de la WWE? Sin embargo, ese seguimiento nunca llegó. El ángulo se abandonó de inmediato, y Vince no apareció en televisión durante varias semanas. Cuando finalmente regresó a la televisión, no se mencionó el derrumbe del escenario, ni se resolvió el incidente. Fue tratado como si nunca hubiera sucedido. Así pues, la trama de la manía del $1,000,000
junto con el absurdo derrumbe del escenario que supuestamente lesionó a Vince McMahon, desapareció sin explicación alguna. Al igual que el colapso del escenario no resuelto en 2008, la WWE tiene una historia de la introducción de ángulos con potencial, solo para abandonarlos misteriosamente. Un largo ejemplo de ello fue GTV, un ángulo que duró varios meses durante la era de la actitud, pero que nunca llegó a una conclusión adecuada. El concepto de GTV apareció por primera vez en 1999 en Raw is War. Estos segmentos mostraban imágenes granuladas de cámaras ocultas en blanco y negro que se mostraban en Titantron, exponiendo momentos entre bastidores que se suponía que eran privados o incriminatorios. La G de GTV nunca se explicó, y la WWE se apoyó en el misterio, haciendo que las imágenes parecieran filtradas por una figura anónima que observaba desde las sombras. Al principio, el concepto era interesante. Los segmentos captaban a superestrellas en situaciones embarazosas, como Val Venis, afeitándose el vello corporal en secreto, o Eddie Guerrero engañando a Chyna. En aquella época, las especulaciones sobre la identidad eran constantes. La teoría más aceptada era que el plan original era revelar que Goldust era la persona que estaba detrás de las imágenes. De ahí la G de GTV. Goldust había abandonado recientemente la WWE cuando empezaron a emitirse los segmentos, y el misterioso gimmick del personaje habría encajado bien con el concepto. Sin embargo, Goldust nunca regresó durante la emisión de los segmentos y WWE nunca ofreció una explicación para su sustitución. En el año 2000, los segmentos GTV desaparecieron para siempre de las pantallas de la WWE, sin que se produjera ninguna revelación ni se intentara atar los cabos sueltos. En 1999, la rivalidad entre el señor McMahon y Stone Cold era el feudo más candente de la WWE. El enfrentamiento no solo definió la Attitude Era, sino que también elevó los índices de audiencia y la popularidad de la empresa a nuevas cotas. La guerra entre la Texas Rattlesnake y el tiránico presidente parecía llegar a su clímax en el torneo King of the Ring de ese año. Se preparó entonces el escenario para un combate de escaleras en el que Austin se enfrentaría a Vince y Shane McMahon, con la propiedad total de la WWE en juego. Para garantizar la equidad, la estipulación era clara. Ningún otro miembro de la corporation podía interferir. Tras propinar una brutal paliza a padre e hijo, Austin subió la escalera hacia la victoria, pero el maletín se elevó misteriosamente fuera de su alcance, lo que permitió a los McMahon asegurarse la victoria. Tras el extraño final, las especulaciones se dispararon de inmediato. Después de todo, se trataba de Stone Cold Steve Austin, la estrella más caliente de la época, y cualquiera que intentara meterse en su piel despertaba curiosidad. Las teorías iban desde Pat Patterson a otros miembros de la corporation, pero un nombre se destacó: Big Boss Man. Boss Man había sido despedido de la corporation justo una semana antes de King of the Ring, pero curiosamente reapareció con el grupo la noche después del pay-per-view. Su regreso, junto con el momento de la misteriosa interferencia, lo convirtió en el culpable más plausible. Habría tenido sentido dentro de la historia. Sin embargo, incluso esa posibilidad quedó en el aire, ya que la WWE nunca volvió a reconocer el incidente. La pandemia de COVID-19 fue sin duda uno de los periodos más extraños de la historia de la WWE. Sin audiencias en directo y con historias olvidables, la empresa comenzó a experimentar con formatos poco convencionales en un esfuerzo por mantener el interés de los aficionados. Entre los conceptos más comentados que surgieron de esta era estaba Raw Underground. En agosto de 2020, tras una ausencia de casi 10 meses de la televisión, Shane McMahon regresó y presentó al mundo Raw Underground. Desde el principio, todo el concepto parecía sacado directamente de un club de lucha. El ring no tenía cuerdas, la iluminación era deliberadamente lúgubre, y los combates se presentaban como peleas al estilo tiroteo con reglas mínimas. Shane McMahon actuaba como promotor y presentador de facto, orquestando los combates y presentando a los luchadores cada semana. Según TalkSport, la idea fue legítimamente una ocurrencia de Shane McMahon y forma parte de los continuos intentos de la WWE por mejorar sus bajos índices de audiencia. Varios nombres conocidos participaron,
incluidos Braun Strowman, Dolph Ziggler y The Hurt Business, con la esperanza de ganar tracción. Sin embargo, unos 2 meses después de su debut, Raw Underground fue eliminado sin dar explicaciones en televisión. Entre bastidores, la razón se hizo más clara. Según Dave Meltzer, el concepto fue retirado debido a la preocupación por un posible brote de COVID-19, especialmente con el talento en movimiento entre marcas y lugares para filmar los segmentos. En aquel momento, la WWE aplicaba estrictos protocolos sanitarios y el riesgo logístico añadido no merecía la pena. Pero la pandemia no fue el único factor. Los informes también sugieren que Vince McMahon nunca estuvo convencido de la idea. Como una fuente dijo a WrestlingNews.co, McMahon no lo entendía y no estaba convencido de que se alineara con su visión. Una vez que quedó claro que Raw Underground no estaba resonando con McMahon o los fans en general, fue archivado sin planes para un retorno. Durante el verano de 2010, The Nexus arrasó en la WWE. Lo que comenzó como un grupo de novatos de NXT evolucionó rápidamente hasta convertirse en una de las facciones de las que más se ha hablado en años. A pesar de sufrir una gran derrota en SummerSlam, el nexo no fue descartado de inmediato. WWE parecía decidida a mantener su relevancia. A medida que avanzaba la temporada de otoño, los Nexus se introdujeron en la saga en curso entre The Undertaker y Kane. En Bragging Rights 2010, los hermanos de la destrucción chocaron una vez más en un Buried Alive match por el campeonato mundial de peso pesado. Pero lo que hizo este combate tan extraño fue su conclusión. Justo cuando parecía que Undertaker podría cambiar las tornas, el Nexus apareció de repente y le atacó, ayudando en última instancia a Kane a enterrar vivo al Deadman. Lógicamente, el ataque se sentía como el comienzo de una narrativa más grande. Después de todo, Nexus acababa de perder una gran cantidad de impulso en SummerSlam, y esto podría haber sido una manera de recuperar algo de esa ventaja perdida. Sin embargo, no hubo seguimiento, ninguna explicación. Resulta que había un plan, al menos entre bastidores. Según varias fuentes, WWE estaba sentando las bases para un posible enfrentamiento entre The Undertaker y Wade Barrett, que posiblemente culminaría en WrestleMania 27. La historia vería a The Undertaker y Wade Barrett luchando por la victoria. La historia vería a The Undertaker regresar de la tumba y acabar poco a poco con cada miembro de Nexus 1 a 1, enfrentándose finalmente a Wade Barrett en el escenario más grande de todos. No era una idea descabellada. Barrett era una de las pocas estrellas emergentes del momento que tenía el aspecto, la habilidad promocional y el talento en el ring para ser una amenaza creíble. Emparejarlo con The Undertaker, que era conocido por ayudar a elevar el talento durante su racha de WrestleMania, podría haber establecido Barrett como un jugador de evento principal, pero tan rápido como se plantaron las semillas, el ángulo fue abolido. No mucho después de Bragging Rights, el Nexus perdió completamente su dirección. El grupo original comenzó a dividirse, y Barrett cambió a una nueva facción llamada The Corre. Mientras tanto, The Undertaker regresó en silencio unos meses más tarde y fue redirigido a un programa con Triple H que llevó a un combate 1 contra 1 en WrestleMania 27. Hablando de Triple H, su enfrentamiento con The Rock fue una de las rivalidades más prolíficas de la Attitude Era. Así que cuando los dos reavivaron brevemente su tensión en la pantalla a mediados de la década de 2010, todo el mundo se dio cuenta rápidamente. En el Royal Rumble de 2015, The Rock volvió a Roman Reigns, ayudándole a defenderse de Big Show y Kane para ganar el Rumble match. Momentos después, Triple H y Stephanie McMahon salieron y se pararon en la rampa de entrada, lanzando dagas verbales a The Great One. Las cosas se intensificaron aún más en WrestleMania 31, cuando The Rock hizo otra aparición sorpresa. Esta vez volvió a enfrentarse a The Game y, tras un tenso intercambio de golpes, hizo aparecer a la estrella de la UFC Ronda Rousey para humillar tanto a Triple H como a Stephanie McMahon. Por lo que parecía, un combate individual entre The Rock y Triple H parecía inevitable. Años después, Triple H confirmó en un episodio de WWE Untold lo que todo el mundo sospechaba. Así que, después del combate con Sting en WrestleMania 31,
La siguiente idea que lanzó Sting fue enfrentarse a mí de nuevo. En ese momento, volví a Vince y le pregunté, ¿queremos que esto ocurra? Vince estaba de acuerdo y cerramos el trato, pero una de las razones por las que las cosas salieron como salieron con Sting fue porque yo ya estaba programado para trabajar con The Rock en WrestleMania al año siguiente. El plan era construirlo en el transcurso del año. Ese era el objetivo, esa era la creencia en ese momento. Pero con el paso del tiempo, la agenda de Rock cambió a finales de año y por desgracia no pudimos realizar el combate. Al final, Triple H encabezó WrestleMania 32 contra Roman Reigns en un combate que cayó desastrosamente. En el verano de 2021, WWE parecía estar cerrando la puerta a Elías, literalmente. Una serie de viñetas comenzaron a emitirse, mostrando a Elías quemando su guitarra característica, caminando a través de cementerios y de pie sobre una lápida que ominosamente decía Elías 2017-2021. El mensaje era claro, el personaje estaba acabado, con frases como WWE defendía Walk with Elías, pero Elías está muerto. Parecía que la empresa se preparaba para convertirlo en algo totalmente diferente. Elías desapareció de la televisión durante meses y la historia se abandonó en silencio. Cuando finalmente regresó en 2022, no fue con el personaje más oscuro que muchos habían anticipado, sino como Ezequiel, un hermano menor de Elías, bien afeitado, que afirmaba que nunca había tocado una guitarra y que no era Elías en absoluto. El nuevo gimmick se inclinó fuertemente hacia la comedia absurda, con Kevin Owens como el único personaje tratando de demostrar lo que el público ya sabía. Ezequiel era Elías. El cambio drástico dejó a todos rascándose la cabeza. Un ángulo de muerte del personaje se había convertido en una extraña historia de crisis de identidad, más comedia que evolución del personaje. Desde el momento en que The Shield irrumpió en la escena, aplastaron a todos en su camino. Y sí, eso incluso incluyó a The Undertaker. Todo comenzó en 2013. The Phenom apareció en Raw para rendir homenaje a Paul Bearer, pero fue interrumpido por los Hounds of Justice. Aunque el equipo Hell No acudió al rescate, el feudo entre The Shield y The Undertaker no había hecho más que empezar. Después de WrestleMania 29, The Deadman siguió cruzándose con The Shield, y las cosas se intensificaron rápidamente. En una rara aparición post-WrestleMania en SmackDown, The Deadman se enfrentó a Dean Ambrose en un combate 1 contra 1. Cuando The Deadman comenzó a ganar impulso, Seth Rollins y Roman Reigns irrumpieron en el ring, causando una descalificación. El segmento terminó con The Phenom siendo triple powerbomb a través de la mesa de anuncios. En ese momento, lo que nadie se dio cuenta fue que las semillas se estaban plantando en silencio para un feudo blockbuster que nunca llegó a pasar. The Shield contra The Brothers of Destruction en SummerSlam 2013. La idea lo tenía todo: poder estelar, grandes apuestas y la oportunidad perfecta para pasar la antorcha. Pero la reserva de fantasía terminó abruptamente. El Deadman sufrió una lesión legítima en el hombro, ya sea durante el ataque de Shield o alrededor del mismo tiempo, y requirió cirugía, matando efectivamente al ángel. Sin seguimiento y con The Undertaker desapareciendo de la televisión hasta el siguiente WrestleMania, el feudo fue abandonado y lo que podría haber sido un choque de épocas se perdió. The Shield, por supuesto, se convertiría en uno de los pilares del evento principal y futuros campeones mundiales, pero esta colisión con los Brothers of Destruction sigue siendo un escenario de ensueño del que muchos siguen hablando hoy en día. Volvamos a otra de las ideas locas de Vince McMahon, que dejó a los fans rascándose la cabeza. Y cito: durante un tiempo, esas 3 palabras bastaron para arrancar un coro de gemidos de las arenas. Entre junio de 2010 y julio de 2011, Monday Night Raw estuvo dirigido por una misteriosa figura conocida únicamente como el Anonymous Raw General Manager, que se comunicaba exclusivamente a través de correos electrónicos leídos en voz alta por Michael Cole desde un portátil encaramado al podio. Fue una extraña decisión creativa que tuvo a los fans especulando alocadamente semana tras semana. La trama se convirtió en una pieza central recurrente de la programación de la WWE, con decisiones importantes y combates por el título
anunciados a la orden digital del GM. A pesar de su polarizante recepción, WWE se inclinó fuertemente hacia el misterio, construyéndolo como un ángulo a largo plazo. Pero entonces, nada. Sin ninguna recompensa real, el portátil desapareció, el GM desapareció y la historia se desvaneció en la oscuridad. No fue hasta 2012, durante un segmento de comedia que involucró a Hornswoggle, que WWE lo reveló a medias como el gerente general anónimo, un movimiento que se sintió como un insulto. Los fans no se lo creyeron, ni era su intención. En SummerSlam 2014, Brie Bella se enfrentó a Stephanie McMahon en un combate que se había estado gestando con semanas de intensa preparación. Brie había abandonado la WWE a principios de año por su marido, Daniel Bryan, y cuando regresó fue para enfrentarse a Stephanie por atormentar constantemente a su familia. Sin embargo, el momento más sorprendente se produjo cuando Nikki se puso en contra de su hermana gemela y se alió con Stephanie, ayudándola a derrotar a Brie. Por lo que parece, la relación entre las gemelas Bella nunca volvería a ser la misma. En las semanas siguientes, la enemistad entre Nikki y Brie alcanzó nuevas cotas. Una de las frases más tristemente célebres de este periodo se produjo cuando Nikki Bella le dijo a su hermana: «Ojalá hubieras muerto en el vientre materno». Su intensa disputa culminó en Hell in a Cell, donde la estipulación establecía que la perdedora se vería obligada a convertirse en la asistente personal de la ganadora durante 30 días o abandonar la WWE por completo. Nikki salió victoriosa, forzando a Brie a la servidumbre. Durante el mes siguiente, Brie fue humillada en varios segmentos entre bastidores. Sin embargo, en un giro extraño, el ángulo tomó un giro aún más extraño en Survivor Series 2014, cuando Brie inesperadamente ayudó a Nikki a derrotar a AJ Lee por el campeonato de divas, besando a AJ, señalando una reconciliación repentina e inexplicable entre las dos. Los fans quedaron confundidos por la rapidez con la que la amarga rivalidad se desvaneció y su enemistad nunca se volvió a mencionar. Fue como si WWE no pudiera decidir cómo poner fin a la disputa y, finalmente, llegó a la conclusión de que las gemelas eran más valiosas como aliadas. En febrero de 2016, Shane McMahon hizo su impactante regreso a la WWE después de un paréntesis de 7 años, enfrentándose a Vince y Stephanie McMahon en un dramático segmento de Raw. Durante esta promoción de regreso, Shane afirmó que tenía influencia sobre Vince, haciendo referencia a una misteriosa caja de seguridad que supuestamente contenía secretos condenatorios sobre su padre. La implicación era que Shane tenía información tan sensible que le daba poder de negociación para exigir el control de Raw. Vince, sorprendentemente agitado, accedió a darle a Shane lo que quería, con una condición: tenía que vencer a The Undertaker en Hell in a Cell en WrestleMania 32. El combate fue anunciado como un combate de alto nivel. El combate se presentó como una batalla de alto riesgo por el control del programa estrella de la WWE, pero a pesar de que Shane perdió, acabó en el poder la noche siguiente en Raw, y nunca se volvió a hablar de la caja de seguridad. En ese momento, los fans y las hojas de suciedad estaban zumbando. Algunos especularon salvajemente. Una teoría popular era que la caja de seguridad contenía pruebas de un acuerdo de confidencialidad entre Vince McMahon y una luchadora, supuestamente negociado por Shane para evitar que se hiciera público. Sonaba descabellado entonces, hasta que 6 años después, Vince abandonó la WWE en medio de un escándalo real que implicaba el pago de dinero para silenciar acusaciones de conducta sexual inapropiada. Además, Dave Meltzer informó de que la caja fuerte podría no haber formado parte del guión. Según Meltzer, Vince olvidó sus líneas durante el segmento y soltó la caja de seguridad sobre la marcha, lo que podría explicar por qué WWE abandonó discretamente el ángulo sin explicación. En los años 80 y principios de los 90, si le pedías a cualquier aficionado a la lucha libre que nombrara el combate de sus sueños, lo más probable es que escucharas una respuesta una y otra vez: Ric Flair contra Hulk Hogan. Por un lado, Hogan
el superhéroe más grande que la vida de la WWE. Por el otro, Flair, el arrogante villano de la NWA y la WCW, que resumaba carisma y vivía para enemistarse con el público. Así que cuando Flair dio su tan esperado salto a la WWE en 1991, parecía que las estrellas se habían alineado por fin para el enfrentamiento definitivo, y al principio, la WWE parecía estar totalmente de acuerdo. Pocos meses después de su debut, Flair le costó a Hogan el campeonato de la WWE en su combate contra The Undertaker. Poco después, The Nature Boy ganó el Royal Rumble de 1992 y se hizo con el título vacante de la WWE. Estaba claro que Hogan parecía un rival lógico, y de hecho WWE lo anunció inicialmente como el aspirante número 1 para WrestleMania 8, pero entonces el plan cambió. En lugar de enfrentarse a Hogan, Flair acabó defendiendo el título mundial contra Randy Savage en WrestleMania 8, mientras que Hogan se enfrentaba a Sid Justice en un extraño evento principal. Entonces, ¿por qué WWE no siguió adelante con esta rivalidad? Se dice que tanto Hogan como Flair se negaban a perder el uno contra el otro. Pero la política no fue el único factor. Por aquel entonces, Hogan se encontraba en el punto de mira del creciente escándalo de los esteroides. Con la creciente presión pública y una investigación federal en el horizonte, se cree que Hogan decidió alejarse de la empresa poco después de WrestleMania 9 para evitar más presión. Y así, el combate de ensueño que todo el mundo quería desapareció de los planes de la WWE. Flair vs. Hogan acabaría celebrándose años más tarde en la WCW, pero no cuando más importaba. De todas las rivalidades que la WWE prometió pero nunca llevó a cabo, ¿cuál desearías que hubiera tenido lugar? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.